Ya, a ver. Chicos, ¿me ven? ¿Ven la pantalla completa? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctor. Ya listo. Entonces, hoy día, ya yo ahora ya no veo la pantalla. No puede ser. Ya. Hoy día vamos a tocar el tema referente a epilepsias idiopáticas. Solo nos quedarían sintomáticas y encefalopatías epilépticas, que es probablemente menos contenido porque es un poquito menos frecuente. El día de hoy también lo he hecho de una manera más resumida, teniendo en cuenta qué es lo que ustedes deben fijar, porque al ser alumnos de pregrado no pretendemos que comprendan o que memoricen toda la patología, ¿no? Sí, pero sí hay conceptos que deben ser básicos, fundamentales para ustedes para cuando estén enfrentándose a su próximo examen preinternado o cuando estén en la práctica clínica diaria. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar, el día de hoy vamos a hablar de epilepsias idiopáticas, nada más. Antes de empezar, por favor, les voy a pedir que si alguno de ustedes no me escucha o algo no entiende, a través de Mateo me puede escribir al WhatsApp, porque yo cuando estoy dando clases no estoy revisando la pantalla, pero en mi celular sí lo puedo responder. Ya si me escriben por el chat acá, no lo voy a ver. Listo. Entonces, antes de empezar con epilepsias idiopáticas, debemos codificar algunos conceptos, ¿no? Porque durante la realización de la clase vamos a estar mencionando uno y otro concepto que probablemente genere confusión si es que no tenemos claros otros. Entre ellos, lo nuevecito. ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa se cambió según ILAE? Ustedes saben que ILAE es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia y es la máxima autoridad que nos rige a los neurólogos en cuanto a todo lo que es el tema de epilepsia, ¿no? Epilepsia es un tema bien grande, es un mundo. Entonces, que debemos saber lo que ya no es y lo que debe ser, ¿no? Les he hecho un cuadrito comparativo para que quede bien claro y no haya lugar a confusión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué? Me dirán, ¿no? ¿Por qué tenemos que repasar lo que ya no es y eso ya fue? En todo caso, debería enseñarnos solo lo que debe ser. La respuesta, jóvenes, es porque en las preguntas de los exámenes aún se sigue considerando ciertos términos antiguos. Entonces, epilepsia no solamente significa que sepamos la fisiopatología como en otras enfermedades, ¿no? Sino también la terminología, porque si no sabemos la terminología de lo que ya fue y de lo que es o debe ser, podría también generarnos confusión. Entonces, vamos a hacer el comparativo. Lo que ya no es, por ejemplo, crisis de inicio focal. Eso ya pasó, porque antes se decía la palabra inicio, ahora debe ser de frente crisis focal. Antes se utilizaban los clasificadores y descriptores, ¿de acuerdo? Eh, ahora, perdón, antes solo los clasificadores y ahora los clasificadores y descriptores. Entonces, ¿qué cosas son clasificadores? Los clasificadores son los elementos que van a definir las diferentes clases biológicas de las crisis epilépticas, ¿de acuerdo? Y van a tener una influencia, un impacto directo en el manejo clínico y en el diagnóstico sindrómico. Por ejemplo, las clases de crisis focal, generalizada, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, em, en cuanto a los descriptores caracterizan a una crisis en sí. Por ejemplo, la crisis es de corta duración, de alta duración, la crisis tiene compromiso de lenguaje, la crisis tiene compromiso motor, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es diferente. Clasificador es la naturaleza de la crisis y descriptor es un término más específico de lo actual. Atención o percepción, que en inglés es denominado como awareness, y lo que debe ser el término conciencia, ¿no? Entonces, el término conciencia, en inglés consciousness, reemplaza al término anterior percepción, ¿no? En la clasificación anterior usaban el término percepción y ahora se utiliza el término conciencia.
En la clasificación anterior se utilizaba el término motor versus no motor. Ahora se cambia a observable versus no observable. Entonces, solo se debe describir el primer signo en lo anterior, ¿no? Ya, antes decíamos, por ejemplo, en las crisis temporales, crisis que inician con un aura epigástrica, con una sensación de malestar o disconfort, que asciende del epigastrio hacia la zona de la boca, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos esa descripción, podíamos inferir que se trataba de una posible crisis temporal. Pero ahora lo que debe ser o lo que sugiere Ila es que no solamente nos fijemos en el primer signo, sino en la secuencia de crisis. Antes no se reconocía la mioclonía epiléptica negativa. Ahora sí se reconoce la mioclonía epiléptica negativa como un tipo de crisis. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Algo más. Bueno, acá a la izquierda ustedes ven el cuadrito de la clasificación que yo les presenté, me parece que en la clase pasada, entre focal, desconocida y generalizada, ¿no? Cada uno con sus características, donde vemos ahí también, ¿no? Que les decía ahora, conciencia, que es el que se usa versus percepción, ¿de acuerdo? Y los subtipos dentro de ellas. Ahora, lo he puesto ahí como un recordaris, no lo vamos a volver a explicar y seguimos con la terminología. Y este cuadro es súper importante, el de la derecha, el morado, porque en base a eso se desarrolla el temario de ustedes, ¿no? Realmente en el temario nos ponen epilepsias idiopáticas, sintomáticas y criptogénicas. Miren, acá esto es lo que se ha tomado de su sílabo, ¿no? Epilepsias idiopáticas, sintomáticas, y bueno, no nos han puesto las criptogénicas, pero nos han puesto las encefalopatías epilépticas. La sorpresa para todos, o bueno, para algunos, si es que alguien revisó esta terminología antes de la clase, es que son términos que ya no se usan. Idiopática es, si ustedes van a buscar epilepsia idiopática, lo van a encontrar como epilepsias genéticas. Es el motivo de la clase de hoy. Sintomática es la que vendría a ser la estructural metabólica y la criptogénica es la desconocida. Lo de abajo es lo que ya hemos mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? Otra cosa que también debemos saber y que es súper, súper importante es el manejo de los fármacos antiepilépticos, ¿no? Yo de verdad consideré importante poner este cuadrito porque si no, cuando hablemos de algún caso clínico por ahí o alguna pregunta que va mucho con las epilepsias idiopáticas, vamos a estar un poco perdidos. Así que hemos hecho acá un resumen de los principales fármacos hasta fenitoína, carbamazepina, lamotrigina y ácido valproico es lo que usamos casi a diario, ¿no? Tosuximida, fenolorbital, benzodiazepina y levetiracetam también se usan, pero no necesariamente con mucha frecuencia. El levetiracetam, por ejemplo, sí, ¿no? Ese sí con más frecuencia. Entonces, fenitoína y carbamazepina, acá tenemos la fenitoína y la carbamazepina. El mecanismo de acción es común, ¿no? El mecanismo de acción es bloqueo. Uy, de verdad que no tengo acá mi pencil. Bloqueo de los canales de calcio. Bloqueo de los canales. Estoy haciendo mi máximo esfuerzo acá. No hay un texto, creo. Ya, mejor lo voy a dictar, chicos, ya, porque estoy escribiendo mal y esto se puede prestar a confusión. Lo que menos quiero es generar confusión. Entonces lo voy a dictar. Tomen nota, por favor. Fenitoína y carbamazepina, ambos son bloqueantes de los canales de sodio dependientes de voltaje. Repito, fenitoína y carbamazepina, que son los más potentes inductores hepáticos, bloquean los canales de sodio voltaje dependientes. ¿De acuerdo? La fenitoína se utiliza en las crisis generalizadas de preferencia. También se puede utilizar en las crisis focales, pero generalmente son en las generalizadas y en el estado epiléptico. Es parte de la segunda línea, ¿ya? Eh, También tenemos acá la carbamazepina. Esta sí es en crisis focales. Importante. ¿Cuáles son los efectos secundarios? En la fenitoína ya sabemos, ¿no? Que lo más frecuente, lo más preguntado y lo que vemos es la hiperplasia gingival, pero también debemos resaltar el hirsutismo, la ataxia y el nistagmus.
Algunos pacientes van a la emergencia post-ictales, cuando ya pasó el evento, el incendio, ya se va a apagar, pero recibieron en el centro de salud por ahí una benzodiazepina y alguien se animó incluso a darle la fenitoína, que es segunda línea. Y cuando lo vamos a evaluar al hospital, el paciente está con nistagmus. ¿Por qué será? Si vemos mucho nistagmus, ya podemos inferir que es por la fenitoína. En el caso de la carbamazepina, atentos acá, la carbamazepina causa, aquí en el efecto secundario, causa un efecto que se llama aplasia medular, ¿no? Falta de formación de las tres líneas celulares, aplasia medular y también reacciones cutáneas importantes, entre ellas la famosa o el famoso síndrome de Steven-Johnson. Ojo que esto sí es preguntado. Otros, otros usos, bueno, la fenitoína también en segunda línea, en focales, ya hemos dicho, y esto importante, ¿no? La neuralgia del trigémino. La carbamazepina, al bloquear los canales de sodio dependiente de voltaje, estabiliza esa membrana de la neurona, ¿no? O sea, hay un neurilema y es una buena idea, es la primera de elección en la neuralgia del trigémino. Eso es recontra importante. Eh, Repito, fenitoína, carbamazepina son los principales inductores hepáticos, ¿no? Y el principal inhibidor hepático es el valproato. Y la lamotrigina tiene varios mecanismos de acción. Esta X significa bloqueo, ¿no? Bloqueo de los canales de sodio, bloqueo de los canales de calcio y potasio y estimulador del GABA. ¿Cuándo se usa la motrigina? En crisis focales, en crisis generalizadas, en ausencias. La motrigina va muy bien de la mano del ácido valproico. Efectos secundarios, Steven Johnson. La lamotrigina sí se reporta mucho reacción dermocutánea, entonces hay que estar muy atentos a cómo se titula esa lamotrigina. No se puede dar una dosis muy alta de frente, ¿no? Se inicia siempre titulando, digamos, si la lamotrigina viene de 50, 25 cada 12 y de a poquito se va subiendo. El ácido valproico tiene también múltiples mecanismos de acción, entre ellos, sobre todo a nivel del receptor GABA y canales dependientes de voltaje. ¿Cuándo se utiliza el ácido valproico? En las epilepsias generalizadas idiopáticas. Es el fármaco más teratogénico y más hepatotóxico de todos y, entre otras, prolonga 2 a 3 veces la semivida de la lamotrigina. No, no se olviden esto. ¿Quién va muy de la mano con la motrigina? El ácido valproico. La etosuximida, la etosuximida es inhibidor de los canales de calcio tipo T. Repito, inhibidor de los canales de calcio tipo T. Es el fármaco de elección en las crisis de ausencia. Em, Dentro de los efectos secundarios tenemos nuevamente Steven Johnson, llevamos tres, ¿no? Carbamazepina, lamotrigina, etosuximida, también causa Steven Johnson y tiene indicación, perdón, otro efecto adverso es el lupus inducido por fármacos. Etosuximida, lupus inducido por fármacos. El fenobarbital y la benzodiazepina comparten un mecanismo similar en cuanto a la apertura de los canales de cloro, ¿no? El fenobarbital aumenta el tiempo de apertura y la benzodiazepina aumenta la frecuencia de apertura, ¿ok? No confundir, el fenobarbital aumenta el tiempo y la benzodiazepina la frecuencia. Indicaciones del fenobarbital en la crisis focal o generalizada, por ejemplo, va muy bien en la epilepsia continuas, ¿no? En la epilepsia parcial continua o focal continua, la benzodiazepina son fármacos de primera línea en el estado epiléptico. Efectos secundarios en el fenobarbital, trastornos de conducta y de sedación en el caso de las benzodiazepinas. El levetiracetam es un fármaco importante que tiene como mecanismo unión a las proteínas SB2A presináptica, ¿ya? Entonces, puede indicarse en la crisis focales o generalizadas y el efecto secundario también es el trastorno de la conducta. O sea, estos pacientes que tienen trastorno de conducta y acción suicida no le podemos dar fenobarbital ni etosuximida. Entonces, recordemos que etosuximida no tenemos en Perú, pero igual tenemos que conocerla porque es parte importante de las crisis de ausencia. Listo. Ahora sí.
Una vez ya fijados estos conceptos, ustedes tienen que repasar, vamos a ir rápidamente a las epilepsias generalizadas idiopáticas, ¿no? Como ya hemos dicho que vamos a usar el término actual, eh, son las llamadas epilepsias genéticas, ¿no? El término o el concepto de epilepsia genética es el resultado directo, se llama así porque es el resultado directo de muchos defectos o alteraciones genéticas que se sepan o que sean presuntivas, en donde la crisis es el síntoma principal. ¿De acuerdo? Son crisis epilépticas recurrentes. El grupo de crisis genéticas son epilépticas recurrentes dependientes mucho de la edad. A veces por la edad cambian de nombre, nada más, ¿no? Por ejemplo, tenemos la epilepsia de ausencia infantil, que es casi igualita a la epilepsia de ausencia juvenil, solo por el rango etario. No hay lesiones estructurales ni metabólicas en este tipo de epilepsia. Así constituye el 30% de todos los tipos de epilepsia. Muy bien. Entonces, tenemos dos tipos de epilepsias genéticas, las genéticas hereditarias y las genéticas adquiridas. Que, doctora, no es lo mismo el término genético que hereditario, no es lo mismo. ¿Por qué? Ahora vamos. Las epilepsias de tipo genéticas hereditarias eh, se caracteriza porque se presentan importantes causas genéticas para la epilepsia que se pueden identificar en pruebas, ¿no? En pruebas clínicas. Entonces, ¿por qué se llama genética hereditaria? Porque se hereda del padre en concepción, ya sea, ustedes saben que tenemos o sea, los cromosomas son dos parejas, ¿no? Una de la línea paterna y una de la línea materna. Entonces, cuando se hereda de uno de ellos es la genética hereditaria. Entonces, una anomalía genética que se hereda de un padre en la concepción constituye una epilepsia o un tipo de epilepsia genética hereditaria. Es decir, la anomalía va a estar presente en los padres, en uno o en ambos, ¿de acuerdo? Ya sea autosómica dominante o autosómica recesiva. ¿Qué significa autosómica dominante? Autosómica dominante significa que esta afección hereditaria va a necesitar que al menos una copia del gen sea anormal pero para expresarse, ¿no? Pero si se necesita que dos copias, la línea paterna y materna, tengan la normalidad, es una autosómica recesiva. Ahora, ¿qué son las genéticas en qué caracterizan las patologías genéticas adquiridas? Porque presentan un nuevo evento llamado de novo, ¿no? Ese término de novo se utiliza mucho en emergencia, sobre todo para el stroke también, ¿no? Es un stroke de novo, es decir, nuevo evento. Obviamente no se heredan de los padres y entre ellas encontramos el mosaicismo y la variante de línea germinal. Ahora, ¿cuáles son los tipos de epilepsia genética o idiopática, antes llamada idiopática? Tenemos en forma de enseñar horario, ¿no? Epilepsia de ausencia infantil, lo que les decía. Luego tenemos la epilepsia de ausencia juvenil, la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia tónico-clónica generalizada. Estos cuatro tipos de epilepsias constituyen las epilepsias genéticas. Algunas características de estas epilepsias. Tenemos la epilepsia de ausencia infantil. La epilepsia de ausencia infantil se caracteriza porque es el grupo etario más pequeñito, que son los niños de 3 a 10 años, con frecuencia de 20 hasta, escuchen esto, de 20 hasta 100 crisis por día. Constituye el 18% de las epilepsias en edad escolar y es muy frecuente en el sexo femenino, hasta 70%, ¿no? El manejo se da con etosoximida en primera línea y en otras el valproato de sodio. Esto de acá es muy importante, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia? La frecuencia es de 20 hasta 100 crisis al día, 100 crisis al día. El paciente que presenta varias crisis, tantas como estas, recibe el nombre, esa afectación recibe el nombre de picnolepsia. Repito, picnolepsia. Ahora, tenemos dos tipos de crisis, ¿no? Ustedes ya saben esto, crisis típicas y crisis atípicas. Y vamos a hacer algunas diferencias. Las crisis típicas se caracterizan porque hay una desconexión brusca, ¿no? Es el paciente que de la nada
se queda como que pensando en el horizonte, en el vacío. No tienen un componente motor netamente, no hay pérdida del tono, es decir, el paciente no se cae. Hay algunos posibles automatismos descritos, no hay confusión posital. Acá se presenta la picnolepsia, o sea, aumento del número de crisis al día, y se desencadena por fenómenos como la ventilación, la hiperventilación y la hipoglicemia. En el electroencefalograma vamos a encontrar el elemento punta onda lenta de 3 Hz, ¿de acuerdo? Entre uno y otro segundo. Punta onda lenta de 3 Hz. Y dentro de las crisis atípicas tenemos que tienen un inicio y fin menos brusco, obviamente que las típicas. Tienen más componentes motores, o sea, este paciente puede tener pérdida del tono muscular, caída, tienen peor respuesta al tratamiento y los hallazgos o los elementos epileptiformes característicos son la punta onda lenta menor a 2,5 Hz. ¿Ya? Eh, para que esto de la punta onda lenta 3 Hz de la típica y la punta onda lenta menor a 2,5 Hz de las atípicas no suene tan abstracto, he traído algunos trazados. El electroencefalograma, el electroencefalograma em, se caracteriza por presentar esto que ven acá, ¿no? Enlentecimiento. Uy, perdón, creo que no ha salido acá el título. No, no me ha salido. Entonces, acá, por ejemplo, lo primero que les voy a mencionar, yo sé que no necesariamente se les ha explicado antes cómo se lee un electro, pero ustedes tienen que saber que aquí a la izquierda siempre van a encontrar estas parejas de letras y números, ¿no? Hacen referencia a los electrodos y su ubicación en el cráneo. Todo lo que es F es frontal, P es parietal, occipital, y donde vean una Z, que no está por acá, una Z hace referencia a la línea central. Entonces, todo lo que es impar es al lado izquierdo y todo lo que es par es al lado derecho. Por ejemplo, si acá dice F4C4, es un electrodo que está en el lado derecho. Si acá hay T5O1, es un electrodo temporo-occipital que está en el lado izquierdo. ¿Ya? A ver, sabido esto, eh, entonces ahí se está señalando un enlentecimiento de fondo, ¿no? Una actividad delta, delta porque es menor a 4. Ustedes ven acá unas líneas que resaltan, ¿no? Ven acá, por ejemplo, una línea como que más naranja y a otra acá que resalta y acá hay otra, ¿no? Entonces, entre cada uno de ellos es en donde vamos a contar el número de ondas y eso nos va a ayudar con la frecuencia. Acá, por ejemplo, vemos acá hay una, dos, tres, ¿no? Tres y un pedacito. Podría ser 3,5, más o menos. Pero, perdón. Eh, Esas 3,5 no es algo normal, no es conocido como el enlentecimiento y puede ser catalogado como una actividad occipital porque está acá en el lado occipital, actividad occipital intermitente. ¿Por qué intermitente? Porque no es frecuente, ¿no? Miren, no está, no está, no está, no está, no está. Aquí está, intermitente. Siguiente, un casito para centrarnos un poco, ¿no? Niño de 4 años acude a emergencia acompañado de sus padres y cuidadora. ¿Por qué? Porque ha presentado 15 episodios de desconexión de la realidad, aproximadamente de 3 segundos de duración. Y se encuentra mirada fija, sin movimientos tónico-clónicos, sin respuesta a estímulos externos, con recuperación espontánea, afebril y le ha ocurrido con objetos en la mano que no se le han llegado a caer. Entonces, ¿qué llama la atención de este paciente? Que tiene la mirada fija, ¿no? Y antecedentes familiares, importante, hay una madre con epilepsia en la infancia y los personales, nada patológico, ¿no? Correctamente vacunado. ¿Qué cosa encontraron en el examen físico? Signos vitales normales, exploración neurológica limpia, completamente normal. Y en el electroencefalograma eh, encontraron actividad
electrocortical epileptógena en la región temporal posterior izquierda. La tomografía fue normal. Ahora, yo pregunto, y con eso voy a dejar los 2 minutitos. Yo pregunto, ¿la tomografía es eh, necesaria, urgente en un paciente con crisis epiléptica o no? ¿Qué dicen? En 2 minutos, bueno. Escucho sus respuestas. Doctora, yo busqué un poco para informarme mejor y bueno, por lo que estoy viendo, al parecer la tomografía no es obligatoria, pues, ¿no? En todos los pacientes que tengan una crisis epiléptica y por lo general se indica en situaciones específicas que tengan que ver con una emergencia tal vez. Pero cuando se ve que un paciente tiene una crisis epiléptica por primera vez, pues sí es importante para poder descartar si hay una lesión estructural, ¿no? O también si ha tenido una crisis epiléptica asociada a un traumatismo, tal vez. Ujú. ¿Alguien? ¿Alguna otra opinión? Sí, doctora. Bueno, también estaba leyendo un poco y en primera crisis, como comentaba mi compañera, en todos los adultos sí pues se debería realizar una tomografía. Y de igual manera, si hay factores de riesgo, como quizás un paciente puede tener una crisis con fiebre o un déficit neurológico que pues persiste. Y también como comentó mi compañera, no sospecha de lesiones, ¿no? Pero en caso de que quizás tenga una crisis típica que ya es conocida, pues no es necesaria, ¿no? Eso. De acuerdo. ¿Alguien más? Último. Bueno, doctora, complementando el tema, como acá en el Perú es muy común lo que es la neurosis y cercosis, estaría bien para evaluar y descartar ello.
No te entiendo. O sea, como en nuestro país es algo muy común la neurocisticercosis y esto te causa convulsión, una crisis epiléptica, entonces podría, para descartar ello. Ya, chicos, gracias. Lo que pasa es que yo les había dicho, si estaban atentos, que el elemento de elección en imágenes es la resonancia, ¿ya? Para epilepsia, pero la tomografía sí se utiliza en este caso primero porque es una emergencia, ¿ya? En emergencia las resonancias son poco probables porque demoran un poco más. Em, la la tomografía se utiliza, sí tiene validez por el tiempo y también porque una de las causas más frecuentes es infecciosa. ¿Cuál les he dicho? Ahora sí, entonces. Ya, la neurocisticercosis, ¿no? Es una infestación parasitaria y la tomografía capta perfectamente bien los estadios. Entonces, sí va la tomografía, ¿ya, chicos? Entonces, la respuesta es que sí va la tomografía. Siguiente. ¿Qué más pasó? Entonces, ese es un electroencefalograma. Dios mío, me están llamando de la emergencia. Denme un minuto, por favor. Ya, disculpen, lo que pasa es que tengo un paciente delicado. Una paciente, es una señora. Entonces, en ese electroencefalograma, como ya les había dicho, todo lo que es impar es izquierdo, todo lo que es par es derecho. Este electroencefalograma es un electro correspondiente al niño, ¿no? Que habíamos visto en el ejemplo. Ustedes pueden ver ahí este elemento que es diferente a todo lo demás, resalta, ¿no? Es como una punta, una subida, una bajada aguda y una onda lenta. Esto es lo que nosotros hemos puesto en el cuadrito punta, onda lenta. Punta, sube, baja y onda lenta. ¿De acuerdo? Y esto, punta, onda lenta, está en el lado izquierdo, ¿no? Temporoparietal posterior izquierdo. Justo en relación con el caso clínico. Ahora, acá van a ver ustedes un video de cómo son las crisis de ausencia, ¿no? Eso es lo que se hace en el consultorio. Se le pide al paciente que sople. Miren, 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 miren la respuesta de tensión. Por ahí algunos movimientos con la boquita, con las manos. Sigue. Fue muy breve, ¿no? Interesante. Ahí no le hemos quitado los créditos, aquí no soy ese video, pero es tal cual, así es como se está ahí lo más importante de ausencias infantiles. Ahora vamos con las ausencias juveniles. ¿Qué hemos encontrado en las ausencias juveniles? En las ausencias juveniles tenemos que es menos frecuente que la ausencia infantil.
Sí, pero como ustedes ven acá en esta línea de tiempo, ambas caminan, ¿no? La ausencia infantil y luego la ausencia juvenil comparten el mismo camino, van en la misma dirección y se parecen en la clínica, en el electroencefalograma y en el pronóstico. Miren la edad. Como les dije al inicio, en las epilepsias generalizadas, en las epilepsias idiopáticas o llamadas genéticas, una característica muy importante es la edad. ¿Se acuerdan qué edad habíamos dicho en las infantiles? Acá están, ¿no? Entre 3 a 10 años, las infantiles. Y las juveniles, obviamente, en mayor rango etario, 9 a 13. Los episodios son mucho menos frecuentes. Acá la pignolencia no tiene mucho sentido. Y miren, es una o menor a una en 24 horas, la duración sí es mayor. O sea, son menos eventos, pero los eventos duran más. No hay un compromiso de conciencia en ningún momento, pueden estar en una situación de estado epiléptico en un porcentaje de 20 y acá se encuentran ya no las punta onda lenta de 3 o menor a 2,5 sino de 3 a 6 Hz. Es decir, los complejos punta onda lenta son más anchos, tienen más duración y no hay OIRDA. ¿Qué significa OIRDA? Actividad delta, rítmica intermitente occipital. Entonces, eh, ¿qué cosa? Eh, podemos compartir o resaltar si comparamos con la epilepsia de ausencia infantil, ¿no? Aunque definitivamente no se ha demostrado la etiología genética, se han encontrado algunas asociaciones genéticas. Em, la relación entre la epilepsia de ausencia juvenil y la ausencia infantil no es tan indiferente, no es tan alta. La clínica es muy parecida y el pronóstico podría ser bueno. ¿Qué fármacos sí se pueden usar aquí? A la cabeza tenemos el valproato de sodio y en segundo lugar la lamotrigina. Lo que no se debe usar, a diferencia de las ausencias infantiles, que ahí sí se debe usar, son la etosuximida, la fenitoína, la carbamazepina y la gabapentina, porque podían agravar el cuadro. Entonces, en epilepsia de ausencia infantil de elección, etosuximida. En epilepsia de ausencia juvenil de elección, valproato de sodio, independientemente o teniendo en cuenta siempre los efectos que son los teratogénicos. No se olviden, ¿ya? Ahora, el siguiente tipo importante es la epilepsia mioclónica juvenil. La epilepsia mioclónica juvenil es muy frecuente, ¿no? En la práctica clínica. Ojo aquí, por favor, llamado también el síndrome de Hans, constituye un porcentaje de hasta 10% de todos los tipos de epilepsia y a pesar de que la figurita es un varón, la mayoría de pacientes son del sexo femenino entre 12 a 18 años. Nuevamente hago hincapié en la edad. 12 a 18 años, porque el cuadro clínico, los hallazgos en el electro pueden ser parecidos, pero ustedes van a sacar la clave diagnóstica cuando tengan la edad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los genes que podrían alterarse? Acá están, ¿no? El CACNB4, el EFHC1, el CABRA1. Entonces, ellos se comparten mucho con las dos anteriores. Tiene componentes de tipo ausencias, de tipo mioclónicas y de tipo tónico-clónicas generalizadas. Lo más resaltante son las mioclonías, ¿no? ¿Por qué en este paciente se ve que el cepillo de dientes, la pasta dental? Eso tiene un porqué, no es una casualidad, porque generalmente se presentan en las primeras horas del día. Por eso hay una fotosensibilidad descrita del 40%. Estos son pacientes jóvenes entre 12 a 18 años, o sea, están en la secundaria todavía, que no duermen bien o que se desvelan. A veces están en preparación preuniversitaria, ¿no? Y se dan cuenta que el día siguiente, cuando se levantan, tienen sacudidas bruscas, ¿no? De las extremidades superiores, por ejemplo, al lavarse los dientes. Están lavándose los dientes y ¡pum! Botan la pasta dental, botan el cepillo o están endulzando en la mesa su desayuno y botan la cuchara, botan el azúcar. Pero no hay pérdida de conciencia, eso es involuntario. Son sacudidas breves y bilaterales, sin compromiso de conciencia. El tratamiento de elección siempre va a ser valproato. Miren, en donde dice juvenil, valproato. En esta de acá también que dijimos ausencia juvenil, también de elección valproato.
¿ya? Para que no se olviden. ¿Qué cosas no debemos dar? Fenitoína, carbamazepina, gabapentina, porque puede empeorar los síntomas. Y aquí tenemos otro trazado en donde se representa la epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Como ustedes ven, tiene también complejos. Bueno, acá se ve, este es un trazado real, ¿no? Se ve menos dibujado que, aunque se ve bien acá, ¿no? Miren, punta, onda lenta, punta, onda lenta. ¿Cuántas puntas onda lenta se ven? Entre las dos divisiones, dos máximo, ¿no? Entonces la frecuencia dos y media, perdón. La frecuencia, es distinta a las clasificaciones anteriores. Acá hay una epilepsia de ausencia de la infancia. Miren acá, vamos a resaltar en donde vamos a contar. ¿Quién me dice cuántas punta onda lentas hay entre estas dos barras azules? Los escucho. ¿Puede repetir su pregunta, doctora, por favor? ¿Cuántas puntas onda lenta? Punta onda lenta es lo que les enseñé al inicio. Por ejemplo, acá, ¿no? Punta onda lenta. Punta, onda lenta, acá se ve más bonito, punta, onda lenta. ¿Cuántos de esos complejos hay entre las dos barras azules? ¿Tres? ¿Quién me dijo tres? Hay tres complejos, punta onda. Vemos uno, dos y medio, ¿no? Un poquito ya. Dos y medio, algunos tres, ¿no? Esto es una epilepsia de ausencia de la infancia. ¿Y acá cuántos hay? Chicos, ¿cuántas puntas son de lenta hay acá? Miren. Dos. Uno, dos. ¿No? Entonces, en la epilepsia de ausencia juvenil, la frecuencia de este punto de lente es menor que en la epilepsia de ausencia infantil. Listo. Entonces, ahora vamos a la más, o una de las más conocidas, que es la epilepsia tónico-clónica generalizada. No, la epilepsia tónico-clónica generalizada es como que la, entre comillas, la vieja confiable, porque todo el mundo habla de ella como si fuera el único tipo de crisis, pero en realidad no lo es, ¿no? Como su nombre lo dice, tiene un episodio tónico de hipertonía, de sostenibilidad de las extremidades. Clónicos son los movimientos intensos que suceden a la fase tónica y, bueno, generalizada porque no tiene un inicio focal, tiene un inicio bilateral, no se sabe por dónde inicia. Entonces son crisis tónico-clónicas generalizadas en las primeras 2 horas post despertar. Miren el rango etario, siempre 10 a 25 años. O sea, em, yo creo que muchos de ustedes podrían estar en ese rango etario, o tal vez un poquito más, algunos no lo sé. Deprivación de sueño y alcohol son exacerbantes, ¿no? ¿Qué cosa se encuentra en el electroencefalograma punta onda lenta? Polipuntas de 3 a 5 Hz que se pueden fragmentar en el sueño. El tratamiento a largo plazo, o por decir para toda la vida, y se clasifican porque hay trastornos o se caracterizan porque se presentan en trastornos de ansiedad o depresión. Entonces, esto, como no hay actividad de frente, les digo, ¿no? Como en este electro no hay actividad que me registre que el paciente está despierto, eh, representan cómo está alterando. Hasta acá está dormido, ¿no? Y en esta zona de la derecha se representa cómo se está alterando ese sueño, cómo se está fragmentando con estos complejos punta onda lenta que son frecuentes en este tipo de patologías. Ahora sí, hasta ahí nada más la teoría sencilla y vamos a dedicar unos minutos antes de terminar para unos casos
clínicos, yo le pregunté a Mateo en algún momento si estaban de acuerdo y me dijo que sí. Entonces, vamos. Eh, Voy a llamar ya. Chicos, voy a llamar para estar segura que no se han dormido. A ver. Y les voy a dejar al menos 1 o 2 minutos para que puedan responderme. A ver. Mujer de 40 años con diagnóstico de epilepsia recibe tratamiento anticonvulsivante. Luego de una semana presenta lesiones eritematosas. Presenta lesiones eritematosas y exantemas en extremidades que se desprenden fácilmente. Senoa. ¿Cuál es el fármaco? Senoa Santa Cruz. Y ahí te voy a dejar 1 minuto, Senoa, para que me des la respuesta. Senoa, ¿cuál es tu respuesta? Hola, ¿no estás en NOA? ¿Voluntario o voluntaria? Doctora, ¿sería carbamazepina? Ya, ¿cuál es tu apellido? Ballena. Listo. ¿Tu nombre es Rubí? Sí, Ya, Rubí, ¿por qué es carbamazepina? Cuéntame. porque da como efecto adverso el síndrome de Steven-Johnson, que sería las lesiones eritematosas que se desprenden con facilidad. Ya, pero también hemos dicho que hay otros fármacos, la lamotrigina también de Steven Johnson, ¿no? Eh, ya, el valproína claves no está. La fenitoína podría ser, el ácido valproico, topiramato no. eh,
En realidad, la carbamazepina es el que causa con más frecuencia, ¿no? Entonces, la respuesta sí es correcta, pero el sustento también es importante. ¿Por qué sí y por qué no? Porque es la que causa con más frecuencia, carbamazepina. Entonces, Rubí, ¿cuál es el efecto adverso más frecuente del topiramato? No lo hemos dicho en el cuadrito, creo. ¿Alguien sabe? Ya, yo se los digo. El topiramato se utiliza para la prevención de crisis de migraña. Sí lo hemos mencionado, es muy frecuente para mujeres jóvenes en edad fértil, pero causa Me gustaba bajar de parestesia. peso. Sí, pero eso no es un efecto adverso. Eso es, Parestesia. eso es beneficioso porque díganme, ¿quién de ustedes no quisiera bajar de peso? Todos. Bueno, la próxima vez que hagamos presencial los voy a mirar detenidamente o con más atención, porque en verdad eso no es un efecto adverso, ¿no? Esto tal vez es un efecto secundario, que no es lo mismo. Pero alguien me dijo parestesias y sí, el topiramato causa parestesias en las extremidades. La fenitoína, ¿qué causa como efecto adverso? Eso sí está en el cuadro, ¿ah? A ver, Rubí, otra vez, para terminar de poner El tu punto. nistagmus, hiperplasia gingival y hirsutismo Ya, y bueno, ataxia. ya, fácil. ¿Y el valproico? Es esteratogénico. Ya, listo. Bueno, mujer de 40 años, en teoría, entre comillas, no está mucho en la edad fértil, ¿no? Pero de preferencia no le damos. A ver, gracias. Ahora vamos con... ¿Y dónde estará Cenoa, no? Nadie sabe. Ya, vamos con Fernanda. Ah, no, es otra niña. Vamos con un varón. Vamos con Patrick Paredes. ¿Está Patrick Paredes? Patrick a la una, Patrick a las dos, Patrick a las tres. No estás. Siguiente, Michael Cuadrado. Uno, dos, tres. No está. Yotan Leque, Diego. A ver, Diego Alonso Villar. Vamos, Diego. Segunda pregunta. Niño de 1 año traído de emergencia por convulsión tónico-clónica de 5 minutos. Mira, tiene 1 añito. Es un infante. Tiene una crisis de 5 minutos. Desde hace 2 días tiene rinorrea, congestión nasal y tos con flema. O sea, esto es un síntoma viral, ¿no? Tiene 39 grados, está despierto, reactivo, no tiene placas. Ya, qué fácil. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, Diego? Doctor, yo pienso que es una convulsión febril. Sí, claro, de acuerdo contigo. Es una convulsión febril porque no hay otra alternativa que encaje, ¿no? Meningoencefalitis, no. ¿Por qué? ¿Dónde está? Despierto y reactivo, ¿no? Cada vez que haya meningoencefalitis, no, el paciente no puede estar despierto reactivo. Epilepsia, muy general, ¿no? Epilepsia con fiebre, no. Intoxicación, tampoco, ¿no? La intoxicación no causa fiebre. Esta estuvo bastante sencilla, Diego. Siguiente. A ver, otra vez, otra dama. Magdiel, ¿estás? Según la lista están, ¿ah? Por ejemplo, Sí, Senoa doctora, está buenas así. noches. Hola Magdiel, ¿cómo estás? A ver, tercera pregunta. Mujer de 32 años que presenta ataxia y temblor en manos. Antecedente de epilepsia tratada con fármaco que aumenta los niveles de GABA. Hemos hablado ya. Fármaco que aumenta los niveles de GABA e inhibe los canales de calcio tipo T. En examen, petequias. Causa hiperamonemia. ¿Qué medicamento se ha utilizado? ¿Cuál es la clave? A ver, te ayudo. Es el medicamento, eso, con esto ya lo vas a sacar. Es el fármaco más teratogénico de todos. ¿Cuál es? Ya, Jessica ha levantado la mano, pero este Magdiel sí estaba, a menos que haya tenido una crisis de ausencia. Pero yo escuché a Magdiel, a ver, ¿cuál es? Te acabo de dar El clave. valproato. Claro, es el valproato, ¿no? Es el único. Así que lo demás,
No tiene mucha razón de discusión. Ahora, la siguiente, Jessica, ya que me levantaste la mano, puedo conversar contigo. Mira, varón de 32 años ingresa por pérdida de conciencia de forma brusca. Es un varón acompañado de movimientos tónico-clónicos generalizados. Esposa debe ser, ¿no? Refiere que desde hace 2 días no duerme por problemas familiares y estrés. Importante. Estrés. Que nunca ha tenido un cuadro similar. Examen postal, signos de mordedura de lengua. Dentro de los signos o los estigmas, ¿no? De una posible crisis epiléptica, el más, entre comillas, fácil de representar es la mordedura de lengua, de imitar. Entonces, ¿qué opinas, Jessica? ¿Cuál sería la clave? Jessica Flores. Doctor, estoy aquí, estoy pensando. Ay, ay, ay. Te espero. A ver, Alessandra, ¿me esperas un ratito? Le vamos a dar un chance a Jessica. A ver qué opina. Si no hay mucha duda, lo conversamos. A ver, Para eso son estas la sesiones. B, conducta, Dime, la, dime la la letra B, conducta expectante. conducta expectante. Ya, ¿por qué crees? Eh, porque, porque refiere el esposo que hace 2 días no duerme por problemas familiares y estrés y nunca ha tenido un cuadro similar. Ya, o Entonces, sea, dudas que sea una crisis epiléptica. algo provocado, no sé, estoy Ya. pensando. ¿Y cuál sería el diagnóstico si no es una crisis epiléptica? ¿Cómo se llama eso? Que se parece y no es, que no es conversivo, ¿ah? Ya les he dicho. Crisis provocada, no epiléptica. No. ¿Cuál es el nombre? A ver, ¿quién levantó la mano? Que le dije, dame un minuto para darle chance a Jessica. La respuesta es correcta, es conducta expectante, pero el diagnóstico, ¿cuál sería? No es epilepsia, ¿no? Es algo que se parece, pero no es. A ver, dime, Bexi, Alessandra. ¿Sería trastorno paroxístico no epiléptico? Sí, trastorno paroxístico no epiléptico, o también podríamos llamarlo trastorno neurológico funcional. Por favor, no vayan a usar el término, mm, ¿cómo les dije? Ya me olvidé el término que ya no se usa. Ya no se usa tanto que ya lo olvidé. Ah, conversivo. Ya, entonces el término es trastorno neurológico funcional o TPN, ¿no? Lo que ha dicho su compañero. Perfecto. Ya, siguiente. Eh, ya, esto tiene que ver más con las clases antiguas, pero he visto en sus sílabos que es como sumatorio, ¿no? Acumulativo. En el segundo examen no significa que solo van a leer lo del segundo examen, sino también lo del primero, o me estoy equivocando. Hola, Doctora, tengo entendido de que todos los cursos están manejando los exámenes cancelatorios. ¿están manejando qué? Están haciendo los exámenes de forma cancelatoria, es decir, cierran las unidades. Ah, sí, a mí en el sílabus que me han pasado dice por porcentajes incluso, que es algo de la unidad pasada. A ver, lo voy a volver a leer. Quiero pensar que lo entendí mal. Independientemente de eso, tumor hipoficiario que comprime quiasma óptico. Facilito. A ver, Lisbeth, ¿cuál es la clave? Hemianopsia bitemporal. Claro, fácil, ¿no? Ya hemos dicho por qué ese quiasma óptico, que ya lo hemos tocado varias veces, está en vecindad de la hipófisis, ambos en la silla turca, y ya sabemos cuál es la clínica. Les he dicho varias veces que es lo más frecuente. Siguiente. A ver. ¿Leque? ¿Está Jordan Leque? Sí, acá, doctora. Hola. A ver, vamos con las 6. En la hipertensión intracraneal o intracraneal idiopática, el cuadro clínico inicial influye más frecuentemente con lo siguiente. O sea, ¿cuál es la clínica más frecuente? Eso está muy fácil, ¿no? Náuseas y vómitos, trastorno visual y cefalea, cefalea con epiledema. ¿Cuál es tu clave? Yo pienso que sería la que dice cefalea y papiloma. Sí, esa es la más frecuente. O sea, todos en realidad podrían estar, ¿no? Pero a la cabeza tiene que haber cefalea.
Entonces la A se va, la B se queda, la C se queda, la D se va. Entre trastornos visuales y papiledema, definitivamente papiledema y sale por exclusión. Bien. Siguiente, ya estamos terminando. Como les dije, chicos, la clase iba a ser más ligera. A ver, vamos con Fátima. ¿Está? Ah, no, Fátima ya participó. Jimena, la IME, ¿estás, Jimena? Sí, doctora. Bien, Jimena. ¿Cuál de esos fármacos antiepilépticos? ¿Cuál de esos fármacos antiepilépticos tiene como efectos adversos el hirsutismo y la hiperplasia? Uy, eso es fácil. ¿Cuál es la clave? Fenitoína. Ahí está escrito ya, muy fácil. Ya no sé si de cuenta. Bueno, es tu suerte ya. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes antiepilépticos de uso habitual se relaciona con anemia aplásica y leucopenia? A ver, lo dejamos abierto. ¿Quién? Carbamazepina, doctora. Carbamazepina. ¿Quién me dijo? Cristel, ¿no? Ya, listo. Siguiente. A ver. Derek, ¿estás, Derek? Derek, ¿estás? No está Derek. A ver, Mateo, delegado. Varón de 32 años está en emergencia porque desde hace 40 minutos está inconsciente. Ujú, o sea, llega inconsciente. 40 minutos inconsciente en el examen. Estable, equimosis en la punta de la lengua, como les dije, es una de las más frecuentes. Relajación de esfínter, cialorrea, desviación de la mirada, pupilas isocóricas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, chicos? Estar en estado convulsivo, posictal. ¿Qué dices, Occipital, Cristian? estado convulsivo. Posictal, Pero escucho las voces y no sé quién me habla. Díganme su apellido, estado por favor. posictal. Estado posictal. Ya. ¿Quién me ha respondido? Cristian, doctor. A ver, Cristian, defiende tu postura. ¿Por qué se da posictal? Sí es la clave, pero ¿por qué? Cuando hablamos de equimosis en la punta de la lengua es un signo de haber tenido una crisis convulsiva, haberse mordido la lengua. También la relajación de esfínteres y la cianorrea también son Ya, signos de haber tenido una crisis convulsiva, pero haber o- tenido antes, entonces se llama estado postictal. ya. ¿Alguien más? O sea, lo que me dices está bien, pero quiero más. ¿Alguien más me puede dar un sustento? ¿Por qué no es, por ejemplo, un estado convulsivo? Porque no dice que está convulsionando actualmente y no tiene movimientos activos ahora, pues, ¿no? Entonces, por eso es un estado posictal. Ya. ¿Por qué no es un síncope? El síncope, chicos, es algo parecido a una crisis sin movimiento, no es como un desmayo, pero con recuperación inmediata. Entonces, si se encuentra hace 40 minutos, no es un síncope, porque no es una epilepsia compleja. Ese es un término antiguo. ¿Cuál sería el término actual? En el cuadrito de lo paz versus lo actual, yo les puse qué cosa, el término complejo, qué significa. Alteración Acá, de la conciencia. eso. Entonces, ¿por qué no sería eso, por ejemplo? Por el tiempo también, ¿no? 40 minutos inconsciente. ¿Y por qué no sería intoxicación? Porque las pupilas son isocóricas. Entonces, ninguna de las claves eh, va más que estado posictal. Siguiente. Mateo, ¿me habías respondido o Mateo no estás? Sí, doctora, pero también respondieron mis Esto. compañeritos. Ay, ay, qué buen delegado. A ver. Joshua, ¿está Joshua Esteban? No está. ¿Qué será de Senoa, no? Sigo pensando en Senoa. A ver. Oruna, Josué. Varón de 18 años sin antecedentes importantes, está de emergencia por los bomberos, ha presentado convulsiones generalizadas en su trabajo hace 30 minutos, con pérdida de conciencia y micción espontánea. El paciente está desorientado, pupilas fotorreactivas sin rigidez de nuca. ¿Qué examen se debe solicitar de inmediato? De inmediato. A ver, dime la clave.
de inmediato para precisar el diagnóstico. ¿Qué dices? Josué Oruna, La doctora, tomografía cerebral. ¿Por qué? Sí es, pero ¿por qué? para ver, descartar de que no sea una causa infecciosa. No. Estructural. Eso. ¿Quién me respondió? Sánchez Ramos. Sánchez, correcto. Lo hemos dicho varias veces también. Por favor, atentos. Miren que les estamos dando la neurología a nivel coquito, ¿ah? Así, cosas bien puntuales. Es porque sospechamos primero porque es el examen rápido de elección en emergencia, no es para elección diagnóstica necesariamente, pero o etiológica, ¿no? Pero nos puede ayudar de inmediato porque si el paciente va a emergencia con un tiempo de enfermedad de 30 minutos, puede haberse roto un aneurisma, que le haga sangrar, puede tener una calcificación por un quiste, por cisticercosis. Entonces puede ser una fractura, nadie se dio cuenta. Entonces es por la rapidez y porque buscamos lesión estructural como lo más brusco, lo más burdo, lo más evidente, ¿no? Lo demás realmente no tienen ahí pies ni cabeza. Siguiente. A ver, esta sí, ya para terminar, creo que es la última. Vamos con voluntarios. Voluntarios que no hayan participado. ¿Cuál es el agente primario para el tratamiento de la crisis de ausencia generalizada? Toxicidad, Apellido, Camacuani. Camacuani. Pero tú ya participaste. Ya, pero ya dijiste la respuesta. Correcto. Entonces, mira, a ver tú misma, ¿cuál es el tratamiento de elección para pacientes en crisis de ausencia? Ácido valproico. Sí, creo que están las claves en su, en su documento que les he compartido. Miren, chicos, ahí están varias de las páginas de donde hemos sacado conceptos para la última se ha repetido, para su clase. Realmente, me hubiera gustado poner incluso más videos, pero no se ha podido. Como se habrán dado cuenta, he salido de una guardia, pero espero que la clase haya sido concisa y clara para que ustedes puedan fijar. Me importa mucho que repasen el tipo de preguntas, porque si no necesariamente son las mismas, son así las preguntas, ¿no? O sea, no son tan complicadas cuando se tratan de epilepsia. El cuadro de fármacos también es importante porque cada vez se está preguntando más farmacología de epilepsia. Entonces, díganme por favor si tienen alguna duda o algo que no se haya entendido. De lo contrario, culminamos la clase por hoy. El miércoles tenemos otra. Y de ahí creo que nos vemos el domingo, ¿no? Sí, doctora. Ya. Si nadie me dice nada, entiendo que ya están de sueño. Es pesado el domingo en la noche. Ya. Entonces vamos a culminar la clase. ¿Ya, chicos? Vamos a culminar y ya nos vemos el miércoles. Que tengan buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Hasta Buenas luego. noches, doctora. Me olvidaba de decirles, por si acaso, si alguno de ustedes usa Instagram, por ahí tenemos un Instagram, creo que sí les he dejado la dirección para que puedan ver por ahí. A veces compartimos información, algunos casos clínicos reales, ¿no? Eh, no tan teóricos, más reales de lo que vemos en la práctica diaria, para que ustedes puedan tener una idea. Mateo, ¿te sorprendes? ¿No sabías? Sí, sí tenemos un Instagram para los residentes y nuestros alumnos. Entonces, por ahí que en su tiempo libre lo pueden revisar. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Cuídese. Gracias, doctor.